Ok. La última nos quedamos en... ¿qué era? Ah, sí, ya. ¿Cómo funcionaba la compilación de un programa? ¿Cómo es que funcionaban los analizadores semánticos, lógicos y sintácticos? Ah, pues ahora creo que sí sería importante empezar a conocer cuáles son los tipos de variables que existen dentro de C++. Vamos a crear un nuevo proyecto. Console App. Siempre se pone esta carpeta, quién sabe por qué. Vamos a llamarle tipos de variables. Bueno, data types. Ok, una vez que ya cargó. De hecho, desde que empiezas el proyecto existe un tipo de variable que existe dentro del ya por default. Es el tipo entero. En realidad el tipo entero, el tipo entero lo que hace es que solo puede guardar variables de tipo enteras, como números. El detalle y el truco viene en que la variable entera puede guardar desde números negativos, de hecho, hasta números positivos. Y también uno de los trucos para todas las variables, de hecho, es que tienen un límite mínimo y máximo. No puedo guardar infinito dentro de una variable. En ningún tipo de variable, de hecho, puedo guardar infinito. En nuestra variable entera, lo que va a suceder es que vamos a poder guardar desde menos 1.200.000 y cacho hasta 1.200.000. ¿Sale? Veremos para el final de, veremos para el final de esta clase cómo es que vamos a poner todos los valores, sus valores mínimos y sus valores máximos. ¿Sale? Ahora, entero, como dije, puede ser... Sorry. Enteros pueden ser tanto negativos como positivos. Siendo negativos y positivos lo único que podemos guardar, significa que no podemos... lo que no podemos hacer es guardar con puntos decimal, ¿sale? No puedo guardar 900.45 en un número entero, de hecho. El mismo, hacer lo mismo me daría un error, en el que el cual, de hecho, no lo puede guardar, pero trunca, de hecho, el valor. Vayamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Voy a imprimir lo que es nada más number y luego number, ¿sale? Ok. Aquí voy a tener que incluir, de hecho, using namespace std. Ah, ya cuando lo corro, lo que va a suceder es básicamente que nos va a dar los dos resultados. Y vamos a ver cómo queda el número 2 de hecho. El número 1 tiene que quedar en menos 50 y ahí aparece, pero el 100 de hecho lo trunca. ¿Va? Lo único que está pasando aquí es que está intentando guardar también el punto decimal, pero las variables enteras no pueden contener puntos decimal y por ende entonces, ¿vale? Por ende, nuestra variable termina obteniendo nada más el valor entero
de dicho valor. Una vez que tenemos ya esto entendido, vamos a pasar a, pues ahora sí, los puntos decimales. ¿Vale? Los puntos decimales, de hecho, se usan de diferentes maneras. El primero y el más sencillo es con una variable que se llama float. ¿Vale? Decimal number. Cuando usamos float, nuestro... De hecho, déjenme poner esto. Float es single floating point. ¿Qué significa eso? ¿Vale? Single floating point significa que solo va a tener una precisión de single format. ¿Esto qué significa? Voy a abrir Paint, de hecho. Significa que de hecho la cantidad de información que puedo obtener después de el punto decimal, este puntito, no va a ser una precisión la cual me dé el número tal cual de la parte decimal. No siempre. ¿Por qué, chavos? Porque en realidad las computadoras no pueden obtener tan fácilmente el número decimal. ¿Por qué? Porque de hecho las computadoras convierten todo lo que nosotros escribimos, como lo vimos en la clase pasada, a un binario. Sabiendo que es un binario, de hecho, nos podemos dar cuenta de que la notación binaria va del lado derecho, va 1, luego 2, 4, 8, 16, 32. Es la notación binaria del lado de la parte entera. Sin embargo, cuando estoy tratando con la parte no entera, o sea, la parte decimal, de hecho aquí sería un medio, un ¿qué? Cuarto, un octavo, un dieciseisavo y un 32avo. Esto en realidad termina siendo 0.5, ¿no? Y con ese no hay ningún problema. El problema es cuando los valores empiezan a ser muy grandes, que es difícil obtener, por ejemplo, 0.034. Cuando estamos usando single point, single floating point, bueno, single decimal floating point, sorry, single decimal floating point, lo que pasa es a la hora de convertir estos, terminan con 0.00034 a veces, con single point. Significa que la precisión para llegar a 0.34 no es la misma, porque en realidad a la hora de tratar de obtener puntos decimales, salen ceros que son basura, ¿sale? Son ceros que son ceros que no tienen, ¿cómo se llama? Valor alguno. Son decimales que solo me están haciendo mosca, por así decirlo. Entonces, tienen que saber que a la hora de usar un flotante, de hecho, es poco, ¿cómo se llama? Es poco recomendable que usen float. Sí pueden usarlo, pero el problema es para cuando están haciendo cálculos, sumas, ¿sale? Vamos a obtener que la parte decimal no es tan exacta. Vamos a hacer un ejemplillo. Voy a poner otro decimal con solo un decimal con la suma de 1,4 decimales. ¿Sale? Y una vez que lo corremos, de hecho, nos vamos a dar cuenta de que debería haber dado 3. Debería haber dado 3. Como esto lo convierte a eso, lo convertiría a esto para poder hacer la misma cantidad de sumatoria de decimales.
debería haber dado, si fuera preciso, debería haber dado 5 4 sería 3 3 4 5. Y en realidad nos está dando 3 3 5. Ni siquiera con el mismo número de decimales que tenía el primero, que era, de hecho, el primer número que ingresé. Entonces, si nos estamos dando cuenta, le es difícil a la computadora poder ir en la parte decimal, poder ir con puras fracciones, hacer nuestro número que estamos tratando de poner en un flotante. ¿Sale? Recuerden que lo sumé así, así que no hay ningún problema. Va a salir el mismo resultado, 335. Entonces, en realidad, mi suma de decimales no es lo suficientemente buena o no es lo suficientemente, eh, ¿cómo se llama? Exacta como para yo poder confiar en ella para cálculos. Es por eso que de hecho, ah, floats are not secure. Integers. Ok, es por eso que entonces se crea un tipo de variable complejo, se le llama. El tipo de variable complejo se le llama double. Safer version of float. Sigue sin ser, de hecho, la mejor versión, pero es precisamente por eso. ¿Por qué le llamaron double? Porque de hecho double se le llama double precision floating point. ¿Sale? Double precision floating point. Significa que usa el doble de recursos, de hecho, para poder sacar nuestros números decimales. Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo, ¿sale? 90.2345. Double. Sería 100.1, ¿no? Listo. Me marca un error, de hecho, me dice que me faltaba un punto y coma. Acá está. Listo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, simplemente vamos a eh, hacer la suma de estos dos nuevos. Double number plus double number 1, 2. Listo. Ay, no le puse un... Ups. Y me sale que de hecho es 190.334. ¿Sale? Este de hecho quita el último decimal, si se dan cuenta. Quita el último decimal porque redondea. ¿Sale? Está redondeando. En este caso es hacia... No, se queda. Se queda, no redondea, de hecho. Entonces, si se dan cuenta, este sí me dio un resultado más allegado a lo que estaba buscando, que de hecho era 334. El anterior me daba 335. ¿Sale? Sigue existiendo, ¿sale? Una manera en la cual mi último... Sigue existiendo la parte en la cual mi último decimal se está desapareciendo. El detalle con esto es que, pues es problema de los decimales, ¿no? Al final de cuentas, si yo quisiera hacer esta suma lo más allegada posible, tendría que darle la mayor cantidad de datos y decimales yo a la computadora para hacerle la vida de la computadora un poco más fácil a la hora de sumar, obviamente, nuestros decimales. ¿Sale?
Tengan en cuenta que la mayoría de las variables están automáticamente, eh, ¿cómo se llama? Automáticamente capeadas a un número de decimales. Eso se puede cambiar, de hecho, si uso, déjenme nada más, recuerdo si era punto F, creo. No, con D, no. No sé si va a ser con el porcentaje. Sé que existe una forma, pero honestamente ya no recuerdo cuál es, chavos. Sé que existe una forma de poder saber cuál es el número de decimales. Déjenme hacer una búsqueda rápida para eso. Am, Z número decimales. Set precision. Ya lo cambiaron a un método. Está bien, de hecho. Set precision. No sé si no está en la librería que necesito. Include. IManip. No sé si va a estar ahí. Sí, sí era ahí. Set precision. Entonces voy a tener que ponerlo acá. No sé si tengo que hacerlo al revés. Esto. Ups. Creo que necesito set fixed. Sí, ahora sí. Está bien raro, de hecho, que no me deje. Tal vez para poder hacerlo sería aquí. Maybe. Así y con fixed. Déjenme calar nada más. Soy bastante curioso. Ups. Ok, sí. De hecho, sí. Entonces, yo puedo cambiar la precisión en el mismo seout con fixed y set precision. ¿Sale? Para saber cuál es el número de decimales que estoy buscando. Puedo cambiarlo, creo que hasta como son 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerlo en 4 decimales, a ver cómo es que sale. Aquí está, hecho 3, 3, 4 y el 5. ¿Sale? Y ahora sí, en realidad la cantidad de precisión que yo le ponga es el cómo voy a mejorar mucho el resultado de mis sumas con los números decimales. ¿Sale? Es importante que siempre tengan eso en cuenta. No en todos los ejercicios y no siempre les van a pedir cosas como estas, pero en la mayoría de las cosas o de los trabajos hacen operaciones con punto decimal y pues obviamente no quieren que por un decimal salga en una orden de 1 millón de pesos, perdón, en una orden que por cada producto que vendieron, por esos 10 centavos que no pusiste, de hecho no le salgan las cuentas. Entonces, es importante que sepan todo eso, ¿no? Es importante que sepan, es importante que aprendan que muchas de las sumatorias con números no son siempre precisas, chavos, ¿sale?
y que tienen que hacer un esfuerzo extra en cuanto a código se refiere para, pues obviamente, am, sacar una precisión como es la requerida del resultado, ¿vale? Vayamos al siguiente tipo de dato, los chars, o mejor conocidos como variables tipo carácter. Las variables tipo carácter, de hecho, terminan por ser muy simples, hablando de manera honesta. Las variables tipo carácter, de hecho, terminan por ser una variables que solo me permiten guardar un solo carácter. Ese es parte de lo interesante de, de lo interesante de nuestras variables tipo carácter. Char, en realidad, un carácter puede ser tanto un número, pero solo con un carácter, una letra, un símbolo. ¿Sale? Voy a declarar las tres. Un símbolo puede ser sí y ¿vale? En realidad, los caracteres me sirven para guardar específicamente solo ¿sale? Un bonito símbolo. Ya sea un dígito, un símbolo o una letra en especial. Puede ser la minúscula o la mayúscula, ¿sale? ¿Va? Ahora, los caracteres a lo mejor dicen, profe, pero ¿para qué rayos me sirve solo una letrita, ¿no? O un símbolo o un dígito. El detalle viene, chavos, en que los caracteres son de las pocas variables que de hecho pueden guardar el valor hexadecimal y más información más allá de lo que es la variable que están guardando. Por ejemplo, si yo quisiera guardar la letra A en una variable tipo entera y la imprimo, no me va a dar la variable tipo A. Voy a imprimir primero la otra variable, ¿sale? Cout letter A is awesome. ¿Sale? But it has another base. ¿Vale? En realidad la letra, bueno, pude haber impreso aquí, de hecho, lo que es letter. ¿Cómo de cuando pasa eso? Listo. Imprimo la letra A, ¿no? Pero en realidad, una de las cosas ventajosas para usar, una de las ventajas para usar chars, chavos, es que podemos convertirlas en su valor hexadecimal, perdón, en su valor ASCII, ¿vale? A ustedes ya más o menos les han de haber dicho de qué se trata la tabla ASCII. La tabla ASCII, de hecho, es una tabla en que la computadora, de hecho, va y busca qué es lo que quieren poner. Vienen, de hecho, todos los números, vienen todas las letras. Si se dan cuenta en esta parte, no. Bueno, aquí. En la tabla nos da una referencia de, por ejemplo, la diagonal invertida, ¿cuál es? La, el corchete de cierre, ¿cuál es? La potencia, la A minúscula, la llave de cierre. El delete, de hecho, tiene un valor ASCII. La computadora, para ser más eficiente, mapea este tipo de datos, que básicamente todo esto lo pueden encontrar en su propio teclado, chavos. ¿Sale? En su propio teclado lo que va a pasar es que mapea todo esto, pero lo mapea con un valor decimal. ¿Por qué con un valor decimal? A lo mejor van a preguntar, ¿no?
¿Por qué rayos con un valor decimal, profe? Si los números a lo mejor son difíciles para mí. Posiblemente sean difíciles para ustedes, chavos, pero para la computadora hacer todo con sumas, hacer todo con sumas y hacer todo con números es muchísimo más sencillo para las computadoras como no tienen una idea, ¿vale? Dicho esto, las computadoras lo que pasa es que ellas encuentran más rápidamente cuál es la tecla presionada por un mapa numérico, ¿sale? Entonces, tienen que entender que al usar charts puede que sean no útiles porque en realidad es solo un dígito, ¿no? Pero es porque posiblemente, uno, no hemos visto arreglos, sale de caracteres. Dos, pues obviamente tampoco hemos visto lo que es cómo hacer conversiones todavía. Acabamos de hacer una, de hecho, a esto se le llama una conversión. Se hace por default porque tiene el nombre de implicit conversion o conversión implícita. ¿Sale? Una conversión implícita es aquella que se hace en automático y por default, sin necesidad de tener nuevos tipos de código nuevos tipos de código más complejos o poner código directamente en nuestras variables para poder obtener el resultado. A eso se le llama conversión implícita. Cuando la hace, por default, la hace de forma segura. ¿Sale? Ahora, ¿qué otros tipos de dato? Existen los tipos de dato, de hecho, los booleanos. Los booleanos son como las computadoras piensan, chavos, solo unos y ceros. Los booleanos solo pueden tener dos tipos de resultados y dos tipos de dato dentro de cada variable booleana. Los tipos booleanos, chavos, a final de cuentas, terminan solo por tener true o 1. Es lo mismo, ¿sale? Ah, and save true plus 1, 2. ¿Sale? You can. ¿Vale? Los booleanos, de hecho, solo me permiten hacer lo que son ah, valores, ya sea true o false. Posiblemente también estén preguntando, profe, ¿para qué rayos me sirve eso? Solamente para los ifs, para los for, para hacer comparaciones, para preguntar si algo fue cierto, para preguntar si alguna, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llamo yo más bien? Si alguna expresión es cierta. ¿Sale? Las expresiones, chavos, son, como su mismo nombre lo está diciendo, expresiones tal cual que se evalúan. Cuando una expresión se evalúa, se toma en cuenta diferentes cosas. Una de ellas es... Oh, rayos, tengo hormigas en mi cuarto. Una de ellas es básicamente que toda expresión debe de devolver a final de cuentas un true o un false. Entonces, no solo significa que en estas dos variables voy a poder meter o guardar lo que es true o false, sino que en realidad cuando empecemos a avanzar un poco más en nuestras clases, van a ver cómo es que de hecho lo uso para guardar las expresiones, ¿sale? Expresiones ya sea incluso pueden ser sumas, pueden ser restas, pueden ser operaciones, y todo eso lo puedo tener en una expresión. El detalle es, y va a tener mucho que ver, la perspectiva que estoy tomando desde la expresión que estoy evaluando. Por ejemplo, una expresión tan sencilla como 1 más 2, ¿sale? Igual a 3.
eso en realidad, chavos, termina siendo una expresión. A esto le llaman una expresión. ¿Por qué? Porque la expresión termina por ser algo que está por ser evaluado. Todo depende mucho, y vuelvo a repetir, de el contexto que le estén poniendo para poder tener el resultado de esta expresión. Uno diría, 1 más 2 es igual a 3. Si yo le pongo una pregunta, un símbolo de pregunta al final, entonces estoy preguntando si eso es verdadero o falso. La misma expresión la puedo cambiar a 1 más 2 igual a 5. No. Ok, entonces quedaría, el resultado de esta expresión sería falso. Pero en cambio, si 1 más 2 es igual a 3, eso me devolvería verdadero. Entonces, los booleanos no solo son solo para guardar esas dos variables, sino que se usan para guardar resultados de expresiones, ¿sale? Entonces, espero haya quedado un poco más clarito esa parte, ¿va? Entonces, chavos, ¿qué más tenemos como variables? De hecho, primitivas. Tenemos obviamente lo que es char, bool, double float, int. Y existen, de hecho, chavos, para las variables primitivas, su versión unsigned. Y en específico para las variables primitivas numéricas. Unsigned, de hecho, termina por ser, por ejemplo, unsigned int significa que no tiene. Voy a usar Paint de nuevo para explicar esto. En un entero, chavos, recuerden ustedes que yo les dije que podían poner lo que es, ¿sale? Y lo podemos poner también en negativo. Si lo ven así, de hecho, esto se guarda en un cuadrito en el cual se está dividiendo cada uno de ellos, ¿no? Con el punto decimal y todo. El detalle del unsigned int es básicamente que el cuadrito que tenían para el cuadrito que tenían, de hecho, para poder poner el signo, se desaparece y de hecho lo usan para poder guardar un número más en esta parte. Entonces, los unsigned, chavos, significa que no puedo guardar números negativos porque el espacio que le daba la computadora para poder guardar el signo desaparece y no existe. Me regalan ese espacio para poder poner otro número. Significa que de hecho el máximo valor que tiene un entero, ¿vale? El máximo valor que tiene un entero no puede ser el mismo que un unsigned porque me están dando un espacio extra de memoria. Pero el problema viene obviamente que para los números unsigned solo puedo only positives. Solo puedo guardar números positivos a partir del 0 en adelante. Entonces, esto demuestra, chavos, que en realidad puedo manejar y puedo jugar mucho con los espacios de memoria, puedo manejar mucho esto que es qué puedo guardar en qué puedo guardar en dónde, ¿sale? Ya solo para terminar, vamos a hacer nuestro ejercicio. Vamos a hacer numeric limits de la variable tipo entera y vamos a darle min. Lo mismo vamos a hacer para todo lo que hemos visto de las variables tipo decimal. ¿Vale? Este sería el mínimo y este sería el máximo. Sorry.
Este sería el mínimo y este sería el máximo. Y ahora nos vamos por float. El mínimo. Y float el máximo. Vamos a poner de hecho también un signed int. ¿Vale? Su mínimo. Su máximo. Vamos a ver qué es lo que... Ah, va a quedar todo pegado. Siempre olvido eso, man. Uf. Listo. Entonces, en realidad empezamos con que un entero puede obtener el valor mínimo negativo es menos ese numerote y el valor máximo positivo es ese numerote. El valor mínimo de un flotante es 0,0000 y el valor máximo de un flotante es un número absurdamente grande. ¿Sale? Es absurdamente grande. Si se dan cuenta, tiene como más del doble de espacio que un entero. Ahora, el detalle viene con el unsigned int. Vamos a poner, de hecho, una vez también el double para que vean cómo es que toma aún más, de hecho. ¿Vale? Vamos a ver cómo es que funciona. Ah, se me olvidó cerrar el otro. Sorry. Listo. Ya. Y se dan cuenta, parece súper horrible, no inventes. Mira nomás ese double. Ni siquiera acaba en la consola, de hecho. Este es el double y este es el otro double. ¿Sale? Esto es lo del double. Está absurdo, o sea, está absurdo a más no poder. ¿Sale? Perdón, este es el mínimo del double, que es 0000, y este es el máximo del double. Son dos renglones completitos. De hecho, double le llaman así no solo por el double precision point, sino que también toma el double de memoria que ya teníamos en el flotante. Es por eso que es el doble de grande. ¿Sale? Su ejercicio ahora es ejercicio nada más, chavos? Es si quieren hacerlo. Va a ser que sigan investigando cuáles son los otros tipos de variables y si se le puede sacar un mínimo y un máximo. ¿Sale? Usen este código aquí si quieren, no hay ningún problema. ¿Sale? Usen este código. ¿Va? Va a ser su ejercicio. Sigan explorando todavía cuál es el mínimo y el máximo. Vean si hay algo que les causa problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si saco el mínimo y el máximo de un booleano? Hmm, interesante pregunta, de hecho. ¿Sale? Entonces, espero hagan ese ejercicio y pues nos vemos la siguiente clase. Cuídense, chavos.